Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Amador. Gracias por acompañarme en una nueva emisión de Punto Universitario. Como cada semana, haremos un recorrido por el acontecer de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Para comenzar, escucharemos la ponencia magistral del maestro Christopher Domínguez, titulada Literatura e Historia en el México Contemporáneo, que se llevó a cabo en días pasados en el 7º Encuentro de Investigación Histórico-Literaria en nuestra universidad. Voy a empezar en 1826. En ese año apareció una novela anónima titulada Xicoténcatl, que se refería al héroe tlaxcalteca Xicoténcatl el Joven. Como ustedes saben, cuando Hernán Cortés desembarca en lo que él llamó la Villa Rica de la Veracruz y se interna tierra adentro en lo que hoy sería nuestro país y que entonces era un conglomerado de reinos aliados y enemigos, pues todos sabemos que se alió con los tlaxcaltecas para incursionar sobre sobre México Tenochtitlan y acabar por destruirla. Lo cual nos lleva al viejo dicho de que en México la conquista la hicieron los indígenas y la independencia de los españoles. Bueno, pues ese año nace una novela, la primera novela publicada en el México independiente, no en México, por cierto, apareció en Filadelfia, que era un sitio muy activo de la vida independentista hispanoamericana. Esta novela Xicoténcatl no llevaba las X ni la TL final, era como los tipógrafos de Filadelfia la titularon, y el autor era anónimo y hasta hace muy poco tiempo había duda de quién fue. Los dos candidatos, y esto se nota mucho leyendo el libro, eran cubanos. Uno era el sacerdote Félix Varela, que fue una figura muy importante en este nido de conspiradores que fue Filadelfia, como lo llamó Martín Luis Guzmán, y otro era el poeta cubano también José María Heredia. Las investigaciones más confiables y recientes prácticamente aseguran que fue obra de José María Heredia, quedando el misterio de por qué él no la quiso firmar. Hablar de Heredia merecería muchas horas. Heredia es el desconocido fundador cubano de la literatura mexicana, en cuanto a que fue el primero que hizo revistas literarias. Las hacía en Toluca, porque era un juez que encontró trabajo en Toluca. Y a pesar de que participó en el primer gobierno independiente de México, el de Guadalupe Victoria, el chauvinismo que siempre ha existido impidió que le fuera otorgada la nacional mexicana que merecía de sobra. Heredia consideraba que la vocación antiespañola que le atribuye al joven Xicoténcatl era una premonición de la independencia de América que ocurriría, como todos sabemos, y de manera definitiva en 1821. Entonces, la primera novela histórica sobre la independencia de México, situada en la participación y alianza de los tlaxcaltecas con los españoles, los llamados españoles, contra el linaje de Moctezuma II, fue escrita por un poeta cubano que además es el fundador de la crítica literaria mexicana, entendiendo crítica literaria en su dimensión de contacto con el resto de las literaturas occidentales.
La novela está muy basada en hay muchas historias de la conquista de México escritas por los cronistas del siglo XVI, XVII. Está muy basada en la de Antonio de Solís. Incluso hay párrafos enteros que Heredia se plagió del libro de Antonio de Solís. Aquí viene otra consideración que nos obliga a historizar el fenómeno literario. El plagio era visto con naturalidad durante todo el siglo XVIII y los primeros décadas del siglo XIX. Los primeros libros de Stendhal sobre pintura y música italianas eran plagios. ¿Por qué? Porque, bueno, eran traducciones y el traductor consideraba que al traducir, en el caso de Stendhal, del italiano al francés, había un fenómeno justo de apropiación de la obra. Algunos eran más honestos que otros y decían, bueno, pues esta es una versión de tal, viniendo del original escrito en tal lengua por otra persona. Otros no. En el momento en que uno hacía el traslado de lengua, pasaba a ser el autor. Y no solo eso, le metían mano al texto por razones religiosas, políticas o simplemente como servicio al lector. Nada en la historia es bondadoso. La historia es trágica e injusta siempre. De eso hay que partir. Y para acabar con la novela de la Revolución Mexicana, sí hay desde luego muchas novelas que elogian la Revolución Mexicana, algunas muy conmovedoras como las de la escritora de Chihuahua, Nelly Campobello, otras muy bien escritas y que penetran a fondo en el medio militar, como las de Francisco Luis Urquizo. Pero el sentido de lo que llamamos canónicamente la novela de la Revolución Mexicana era un esfuerzo de 1960. ¿Por qué 1960? Pues porque era cuando el régimen del PRI festejaba los 50 años de revolución, por equiparar en literatura lo que era la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo. Bueno, la equiparación no da. La novela ante la guerra de 1910 cumplió su función, que es retratar y criticar. Tercer caso interesante, movimiento estudiantil de 1968. Toda una generación de escritores se rompió la cabeza tratando de escribir la novela del 68. Un libro que reflejara lo que había sido eso para México. No salió esa novela, la seguimos esperando. Hay desde luego muchas partes notabilísimas de literatura de aquellos jóvenes que vivieron el 68 en el siglo pasado, donde hay fragmentos de el movimiento notables. Hace un momento comentábamos con el señor rector a Fernando del Paso, bueno, el capítulo de Palinuro de México sobre la represión en el Zócalo, es notable. También en Crónica de la Intervención de Juan García Ponce hay fragmentos notables sobre el movimiento estudiantil. Y desde luego se han hecho antologías que reúnen estos pedacitos o pedazotes y nos dan una visión variada y crítica del 68, pero con nosotros decir dónde está el equivalente a los de abajo del 2 de octubre de 68, no lo hay. Entonces, pues, la novela del 68, por ejemplo, quizás sí se va a escribir, la va a escribir alguno de ustedes o alguno de nuestros hijos o nietos, puede ser. Lo mismo ocurre con el caso del levantamiento neozapatista. Generalmente la urgencia política no da tiempo para la reflexión y la distancia que requiere la creación novelesca. O nos encontramos en casos en que todo aparece maravillosamente distorsionado, como en Jicoténcatl
de José María Heredia. Entonces, los encuentros entre la literatura y la política, sobre todo de la novela, que es de lo que he hablado, es equívoco, es confuso. Y un comentario final: hubo una época en que cuando llegaba un turista a México, para que entendiera el país al cual estaba llegando, se le regalaba en el aeropuerto El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ahora ya no, porque ya pasó mucho el tiempo, pero yo creo que hubiera sido mejor idea regalarle Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia, para que entendiera la parodia máxima de aquella revolución que fue el mito mexicano por excelencia en el siglo XX. Continuando con la información, revivamos un poco de lo que se vivió en la 39ª Semana Académica de Ingeniería en Pesquerías. Y bueno, en primer lugar, somos una potencia pesquera desaprovechada, ¿no? México ahorita es el 12º o 13º lugar de producción en cantidad, en volumen de pesca. Probablemente ustedes tienen ahorita mejores números, ¿no? Ustedes, sí, 18, estamos en el 18. Mira nomás, cuando lo manejamos estamos en el 12 o 13º. Estamos en el 18, eso quiere decir que hemos bajado. Y eso es un problema. Si nosotros nos vamos a otros países en desarrollo, no vamos a compararnos con el norte global, vamos a compararnos con países en desarrollo, países que tienen el mismo contexto que nosotros. Si nosotros nos comparamos con muchos de esos países, tenemos mucho rezago y tenemos que reconocerlo. Y el activo de ustedes como recurso humano para componer eso es clave. Entonces somos una potencia pesquera desaprovechada. Sin embargo, ahorita tenemos aproximadamente 300,000 pescadores y siempre decimos que más o menos unas 2 millones de mexicanos dependen de la pesca y la acuacultura. Pero además, más que los 300,000 pescadores y las 2 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuacultura, tenemos que son todos los habitantes de nuestras costas. Todas las comunidades costeras que tenemos en México dependen de mayor o menor manera de la pesca. Son los guardianes de nuestros mares, son las personas que están usando el territorio y nunca les hemos prestado atención, o al menos la atención adecuada. Esto ha derivado en un rezago histórico que nos está afectando en la producción, en la sostenibilidad del sector, y uno de los puntos en donde carecemos mucho es en el valor agregado. No estoy seguro cómo está nuestro dato ahora, pero la última vez que hicimos un cálculo, o el cálculo que se manejaba, es que por cada $1 de producto que se pesca en México, agregamos menos de otro $1, como el 50 centavos de dólar o por ahí anda. En el mundo, el promedio en ese entonces era por cada $1 capturado, nos daba $3 adicionales de valor agregado. Estamos dejando una cantidad de dinero en la mesa impresionante, y eso se puede ver súper fácil comparando los lugares en donde adquirimos el pescado. El pescado nosotros aquí, hasta para el uso de nuestras casas, lo compramos a granel. Es una belleza para los que nos encanta comprar un pescado entero, filetearlo, etcétera. Pero esa no es la manera en la que se genera un consumo interno y un movimiento más amplio del pescado y del marisco en la cocina, ¿no? Hay muchas maneras de procesarlo para que sea más accesible, cree más trabajos y sobre todo genere más valor. Ahora sí que la tesis de esta presentación, o lo que quiero platicar, es cómo Baja Sur puede ser un laboratorio, o qué es lo que tiene como para ser un laboratorio natural para la innovación. Ahorita lo que estamos también sufriendo, por así decirlo, es que el mismo rezago del desarrollo en el sector es también derivado de un rezago en la innovación. Y el problema actual es que tenemos retos significativos. Tenemos el reto del cambio climático. Tenemos el reto del cambio climático que nos está provocando una incertidumbre impresionante. Lo que estamos aprendiendo del sur global, de todos los países en desarrollo que están lidiando con esto, es que están continuamente innovando. Tienen muchos núcleos de innovación a lo largo de sus costas y están generando aprendizaje para poder abatir
para poder abatir y poder encontrar como las soluciones para poder seguir produciendo o producir de manera más sostenible ante este reto. ¿Qué es lo que provoca este reto? No sabemos. El reto del cambio climático, pues hay muchas hipótesis, muchos escenarios, por así decirlo, ¿no? Baja producción, desplazamiento de stocks y todo. Pero lo que provoca, y una de las maneras de verlo, precisamente para poder tener esa conversación desde donde estamos, que conocemos la pesca y la acuicultura, provoca incertidumbre. Y estamos hablando de producción, estamos hablando de producción de alimentos. Cualquier persona que se dedica a la producción de alimentos que no sea de captura, digamos agricultura, ganadería, etcétera, siempre necesita tener un tipo de proyección, un tipo de preparación y de planeación. Y usa variables que varían poco. ¿Por qué? Porque son variables que pueden controlar relativamente. Pero para el caso de la pesca, sobre todo, no tenemos eso. Tenemos una incertidumbre grandísima. Si quisiéramos aplicar como las mismas metodologías de planeación para poder diseñar y hacer nuestros planes de trabajo como una empresa pesquera, como una cooperativa, como una federación, cuando le metemos la variabilidad del cambio climático, inmediatamente el riesgo en esa planeación se hace de un tamaño que genera mucha incertidumbre en el mismo sector, y no solamente en el sector, sino en los que financian al sector, ¿no? Entonces estamos empezando también a ver cómo el cambio climático nos está pegando en eso, nos está haciendo muy difícil la planeación. Vivimos ante una riqueza que, fuera del contexto de nuestra hermosa península, es único. Hay una diversidad ecológica y pesquera impresionante. Somos uno de los estados también que mayor produce en México, pero tenemos dos mares. Tenemos el Golfo de California y tenemos el Pacífico, y un gradiente, pues sí, grandísimo, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera pensar en comparar el ambiente que hay en Cabo Pulmo con el que hay en Isla Natividad, en Bahía Tortugas, ¿no? Es como miles de kilómetros aparentemente, aunque nada más es un estado. Sin embargo, el gradiente es muy grande. La diversidad es un valor del sistema muy grande. Eso nos sirve en muchas cosas. Y eso es uno de los grandes activos que tenemos. Tenemos capital social organizado y experiencia cooperativa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero tenemos algunas de las cooperativas que son ejemplo no solamente en México, sino en el mundo. Ya quisiéramos en la mayoría de las empresas en México, tener muchos de los beneficios que los socios de estas cooperativas tienen. Es impresionante el capital social que han generado. Claro, nada más están en la parte del Pacífico Norte, ¿no? Y hay también un gradiente, pues, de cooperativas que van ahí. Infraestructura, conectividad y capital humano. Tenemos puertos, tenemos flotas pesqueras. Es cierto que no tenemos la misma capacidad que los estados cruzando el Golfo, ¿no? Que Sinaloa y que Sonora. Sin embargo, el capital que tenemos en nuestras flotas pesqueras de pequeña escala es muy importante, sobre todo si lo conectamos con la parte de arriba, con el tema de la gobernanza, ¿no? Y ese es un activo muy claro. Y tenemos capital humano. Ustedes son un ejemplo del capital humano. Todas las regiones, países, estados que logran desarrollar capital humano a través de sus centros de educación superior tienen la delantera. Tenemos que aprovecharla. Aquí tenemos no solamente la UAPS generando ingenieros en pesquerías, ingenieros en bioingeniería de acuicultura, tenemos biólogos marinos, tenemos además el CICESE, la UAPS, el CIBNOR, el CICIMAR, es decir, tenemos mucho. Escalabilidad y replicabilidad, y aquí lo principal es, tenemos todos esos otros activos, y adicionalmente tenemos los ojos del mundo y nacionales sobre nosotros. Lo que se genera en Baja Sur se observa. ¿Por qué? Porque hay muchas iniciativas, hay mucho interés de donadores, hay interés del gobierno, interés de la iniciativa privada, interés académico. Es decir, hay muchos ojos en Baja Sur por los cuales lo que generemos acá nos puede provocar una escalabilidad y una replicabilidad importante, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, Cabo Pulmo ha sido un ejemplo más allá de México que se usa para demostrar que sí se puede, a través de una área natural protegida, generar beneficios a la comunidad y al ecosistema de manera exponencial comparado con cómo estaba antes, ¿no? Y eso es un ejemplo chiquitito, porque eso es lo que es Cabo Pulmo, es un ejemplo muy pequeño regional. Modelos regenerativos, Mariana lo mencionó, pero esta es una palabra que creo que vamos a empezar a ver mucho más en todo lo que estamos trabajando en la economía azul. Ya se habla y se ve claramente cómo hay acuacultura regenerativa, como la de algas, que se pueden sembrar las algas, producen algas, las venden, generan un beneficio económico quienes las cosechan, pero además atrapa carbono, provoca repoblamiento de pastos marinos, de otro tipo de ambiente. Entonces está ocasionando un efecto neto positivo. O sea, no solamente siempre decimos, bueno, cualquier actividad extractiva, pesca, acuicultura, va a tener un impacto negativo en el ecosistema. Tenemos que medirlo y mitigarlo de la mejor manera posible. Así trabaja básicamente nuestra política ambiental y pesquera. Pero la acuacultura regenerativa es todo lo contrario. La hacemos y deja mejor el ambiente que como estábamos. Entonces, la palabra regenerativa la vamos a ver cada vez más. Además de las ponencias magistrales impartidas por expertos en la Semana de Pesquerías, se contó con 2 actividades recreativas como el Duatlón 2025 y la tradicional muestra gastronómica, donde los alumnos aprovechan los recursos del mar para preparar diferentes platillos. Hola, ahora estamos aquí en la muestra gastronómica que se celebra cada año para dar difusión a los productos extraídos del mar. Esta semana comenzó con un duatlón, con conferencias, con actividades deportivas, con la muestra gastronómica y mañana vamos a tener el torneo de pesca. Muestra gastronómica es resultado de 2 semanas de trabajo gracias a partir de las materias de procesamiento de alimentos marinos y de conservación de productos marinos. En este caso estamos presentando en el taller de alimentos marinos hamburguesas de verdillo con salsa pomodori, raviolis de sardina con salsa blanca de 2 quesos, como también brochetas de camarón con salsa teriyaki. Son varios platillos que se han hecho con jurel, con verdillo, con ostión. Este platillo son bolitas de Filadelfia con ostión ahumado, que también nosotros conseguimos patrocinadores y los ostiones los patrocinó la Asociación Mexicana de Ostricultores. Por hoy ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda que la próxima semana tenemos una cita para conocer más de ciencia, cultura y academia desde un punto de vista universitario. Mi nombre es Valeria Amador. Hasta pronto.